Y continuamos con este que es su espacio internacional de YouTube, Israel Valbuena contigo. Perdonen la interrupción en la entrega anterior, pero vamos a continuar estudiando el tema de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Ya ustedes vieron las virtudes del pastor o ministro Timoteo. No era cualquier persona a quien el apóstol Pablo estaba remitiendo esta carta. Por si usted sintonizó tarde, este es el programa que está causando sensación en toda Europa, Centroamérica y los países del Caribe. Venezuela está postrada para la gloria de Dios a este espacio. Cada día se suman los adeptos que se integran a este espacio porque entienden que un servidor le proporciona informaciones espirituales y sociales que usted necesita para fortalecerse cada día. Estamos viviendo tiempos difíciles y en este mes de las Sagradas Escrituras vamos a aprovechar la oportunidad que nos da el gobierno, que nos da la vida, de profundizarnos en el estudio y en el conocimiento de su palabra. Pablo tenía una preocupación. Pablo estaba en Roma, llegó en condición de prisionero desde Cesarea, porque él, como era ciudadano romano, apeló a César, al emperador César, para que sea el emperador César en persona que juzgara su causa. A él lo acusaban, entre otras cosas, de introducir herejías y de predicar contrario a la sana doctrina que los saduceos y el concilio entendían que ellos tenían la razón y que lo que Pablo predicaba era una enseñanza contraria a las tradiciones. Romper con las costumbres y las tradiciones de los pueblos y apelar al contenido eterno de la palabra de Dios no es fácil. Pablo explicó en 2 Timoteo capítulo 4 versículos 5, 6 a 7 un mensaje preocupante, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Pero persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido. Usted comienza un ministerio, sea de cantar, como Camilo VI o Nino Bravo, pero llegará un momento que usted tiene que ceder su espacio o el trono a un discípulo. En el caso del apóstol Pablo, él no quería que las iglesias quedaran en manos impostoras, sino en manos de un hombre de Dios con las cualidades y atribuciones de Timoteo. Sin embargo, hay una preocupación que él le quiere decir, y ya se lo dijo. Hay sentencia de muerte contra el apóstol Pablo, y entonces él le hace algunas encomiendas. Volvamos al texto de 2 de Timoteo capítulo 4, a ver cuál es la preocupación, cuál es el encargo que él está haciendo. Procura venir pronto a verme. Yo estoy en el capítulo 4, versículo 9. Ya él le dijo la razón por la cual él escribió la carta. Ahora le está haciendo un encargo. Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescense fue a Galacia, y Tito, el pastor Tito, a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Lucas es el médico amado, el escritor del Evangelio según San Lucas y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Miren qué encargo le hace él a su discípulo aventajado y sucesor del ministerio del apóstol Pablo.
Timoteo no llegó primero que Silas. Cuando Pablo decide emprender misiones internacionales como evangelista y apóstol, se hizo acompañar de Bernabé, el hombre que lo llevó a Jerusalén a conocer personalmente a los apóstoles y a presentar credenciales como nuevo apóstol de Jesucristo. Después escogió por una desavenencia precisamente con San Marcos, el autor del Evangelio según San Marcos. San Marcos no quiso continuar con el ministerio. A lo mejor una angustia, una preocupación personal le afligía y él entendió que debía hacer una pausa en sus labores ministeriales. Pero Pablo, antes de morir, le dice al apóstol a Timoteo: trae contigo a Marcos, tráemelo, porque me es útil para el ministerio. ¿Qué forma de hacer la paz, señores? Por esa división que causó la ausencia o la dejadez en aquel tiempo de San Marcos, Pablo y Bernabé se separaron. Pero antes de morir, Pablo no quiso ir a la tumba con esta preocupación, con esta angustia, y le encargó rigurosamente a Timoteo que le trajera a Marcos a Roma. Pablo estaba en Roma. Vamos a seguir leyendo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Wow. Pablo se encargó, se preocupó de dejar en cada iglesia hombres y ministros de su confianza, porque las iglesias no pueden estar en manos de gente insensata, de ladrones, de usurpadores, al estilo Judas Iscariotes, sino en buenas manos. Hoy en día en algunas iglesias no proceden así y dejan a un cualquiera simplemente porque es el tumbapolvo del pastor. Perdónenme el término, señores, perdónenme el término. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, si cuídate, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, allá en Roma, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero no les hayas tomado esto en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y voy a brincar al versículo 20. Procura venir antes del invierno. Oh, Dios. ¿Qué iba a pasar en el invierno? Repito, ¿qué iba a pasar en el invierno que Pablo le encarga rigurosamente a su discípulo aventajado Timoteo? Que venga antes del invierno. Para los meses de noviembre y diciembre, el apóstol Pablo iba a ser asesinado, matado. Entonces, no tendría sentido que Timoteo fuese a visitar un muerto, a no ser que lo fuera a resucitar, que no era el caso. Segunda de Timoteo es la última carta del apóstol Pablo antes de morir. ¿A quién se la escribió? A su discípulo más aventajado, Timoteo. Procure usted, amigo que me está escuchando y hermano que me estás viendo, ser un Timoteo, un hombre de confianza del pastor, del ministro, del obispo, y póngase a la disposición. Pablo estaba preso, con algunas libertades, porque él tenía un centurión que lo custodiaba y que lo acompañaba en algunos recorridos. Septiembre es un mes especial para que usted estudie la palabra de Dios. Dios te bendiga. Fue un placer estar contigo.